Buenas tardes y sean bienvenidos a esta mesa especial de este Congreso de la Red Mexicana de Historia. Esta tarde nos disculpamos un poquito por las demoras técnicas, como siempre suceden en los eventos, así que en verdad agradecemos que ya nos estén acompañando, quienes estén siguiendo el vivo y en directo. Y aquí a las personas presentes en este Museo del Arte Colonial de la ciudad de Morelia, con lo cual estaremos iniciando las actividades de este cuarto congreso con la sede en la ciudad de Morelia y le vamos a dar participación a Héctor Raúl Flores Rodríguez, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctorando en Pedagogía e Innovación Educativa en NEUNI Universidad, presidente nacional de la Red Mexicana de Historia, presidente estatal de CONJUPEC IH San Luis Potosí, docente de educación básica, media superior y superior con más de 9 años de servicio, con la ponencia titulada La educación en el Antiguo Egipto. Así que, adelante, maestro Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto saludarlos, tanto en la ciudad de Morelia como a quienes están sintonizando esta plática, esta charla de manera virtual. Un gusto estar con ustedes, un agradecimiento también y felicitación en especial a la delegación de Michoacán, de la Red Mexicana de Historia, pues por la organización desde ya de las actividades del cuarto Congreso Nacional de la Red Mexicana de Historia. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues bueno, vamos a dar inicio a esta plática. Antes de hablar de educación en el Antiguo Egipto, me gustaría precisar qué entendemos o qué es el Antiguo Egipto. Es una etapa o es una época bastante larga de la historia que no podemos hablar que han sido los mismos o el mismo sistema educativo desde el inicio hasta el fin. Si bien hemos tenido bastantes o algunos cambios en el sistema educativo mexicano, en 200 años, poquito más que lleva México como tal. Bueno, aquí podemos ver esta línea del tiempo que comprende todo lo que entendemos como Antiguo Egipto y evidentemente pues es complicado hablar de características específicas para todo el periodo de Antiguo Egipto, ¿no? Si bien, por ejemplo, el pedacito amarillo, que es el periodo arcaico, va del 3300 a.C. al 2800 a.C., pues una infinidad de cambios sociales, económicos, militares, gubernamentales, que se pudieron haber suscitado solamente en el tramo de color amarillo de esta línea, ¿no? Ahora imagínense pues en toda la extensión de la línea y quise iniciar con eso para hacer esa especificación. Vamos a hablar de elementos o de aspectos generales en cuanto a la educación de todo pues miles y miles de años que comprenden el Antiguo Egipto. Bien, comentar que la educación o el acceso a ella solamente era, si bien para personas de las clases comerciantes, artesanos, campesinos, podían tener cierto acceso, sobre todo era para las clases altas y para los nobles y para los sacerdotes. Era principalmente quienes tenían el acceso a la educación. Uno de los primeros pueblos, algunos autores señalan como el primer pueblo como tal del Antiguo Egipto, son los badarios. Entre los badarios, la educación era de manera oral y se manifestaba de dos formas. Era a través de cantores y narradores. Era acompañado de algunos instrumentos, de algunas composiciones muy sencillas, pero sobre todo de narraciones. Era a través de especie de leyendas, era a través de pláticas que iban de generación en generación, como se manifestaba o se daba la educación.
un siguiente pueblo o siguiente sociedad, posterior a los Dadarios, pues es Nakada, que se conoce como Nakada primero o Nakada segundo, como primera y segunda etapa o momentos, donde este pueblo es característico por dar al antiguo Egipto ya la composición o los elementos tradicionales o por los que conocemos a la civilización egipcia, ¿no? Em, con esta sociedad, pues ya se implementa un sistema monárquico que después va a dar paso a los faraones, se implementan los jeroglíficos, ya pasamos de una escritura, de una educación, perdón, meramente oral a la utilización de una escritura a través de jeroglíficos. Aquí cabe mencionar que primero implementan el cálculo y después los jeroglíficos. El cálculo sobre todo para llevar los conteos, para llevar la medición incluso del tiempo y de los periodos respecto al río Nilo. Aquí lo que más les preocupaba eran las inundaciones constantes derivados de las crecientes del río Nilo, entonces ellos necesitaban hacer este tipo de registros. La educación y la religión estaban netamente ligados, era algo que iba bastante de la mano. De hecho, quienes intentaban estudiar medicina o aspectos médicos, pues primero una especie de decir, se encomendaban, había una especie de ritos religiosos en general para toda la educación, pero en el caso específico de la medicina, se encomendaban a algunos dioses y hacían un juramento. Este juramento consistía en que pues, se comprometían a no revelar, en algunos autores así lo mencionan, a no revelar los secretos de esta ciencia oculta. Entonces se consideraba como una ciencia oculta y ellos pues juraban en no revelarlo. En caso de que así fuera, que faltaran a este juramento, el castigo era la pena de muerte. Si bien se podía tener una preparación o cierta educación, instrucción para diversos oficios, como tal, en institutos educativos o una educación de una forma un poquito más oficial o formal, pues era para ser sacerdotes o escribas. Era toda una cuestión social en cuanto al sacerdocio, en cuanto a los escribas. Número uno, te daba un estatus, te daba una posición social bastante importante. Si bien la educación era, pues tenían acceso a otro tipo pues, de oficios, como ya lo comenté, era para el sacerdocio y para los escribas, quienes más se enfocaban en la educación. Aquí es importante mencionar pues el hecho de que ser escriba o sacerdote no era una cuestión de me voy a superar o una cuestión de me siento orgulloso por ser sacerdote, por ser escriba. Era más bien, número uno, no te permitían escoger a qué te ibas a dedicar en muchos casos. Si bien eras de una clase acomodada, una clase o incluso media alta, tus padres eran quienes elegían lo que ibas a hacer y lo más probable era que pues tu formación fuera para ser sacerdote o para ser escriba. Si eras de alguna clase media baja, pues era muy común que tu aspiración profesional pues fuera el oficio que tuvieran tus padres, ¿no? La agricultura, la mercadería, la pesca. Y en este caso, de tanto ser sacerdote como escriba, pues como lo dice aquí el texto, no era una cuestión de liberación personal, más bien el que tuvieran esos rangos era de obediencia, de servicio a la religión, de servicio al Estado, e insisto, era una cuestión de obediencia, no el dar tu opinión, el tener como esta iniciativa propia al momento de expresar una idea, al momento de escribir, pues incluso era mal visto.
Para esta formación había dos formas, era a través de instituciones estatales, esto pues era lo más común, y ya para las clases más acomodadas, pues había clases y profesores privados que podían ir al hogar del estudiante a impartir la preparación, ¿no? A impartir estas clases. La educación, pues era rigurosa, era muy estricta. Había una cuestión de bastante memorización. De hecho, hay algunos autores que señalan que, pues eso fue uno de los puntos importantes, no sé si llamarlo para la debacle o para que no hubiera algún, alguna situación de perdurar más allá de las conquistas que tuvieron sobre los antiguos egipcios, pues que no ayudara un tanto a la supervivencia de muchas cuestiones culturales, de muchas cuestiones propias del antiguo Egipto, em, precisamente por la cuestión de lo rigurosa, lo estricta que era la educación, lo hermética. Entonces era nada más repetir, repetir, repetir. No había, como ya lo mencioné, no había una cuestión de tú qué opinas, de ofrecer una reflexión, más bien era una constante repetición. Bueno, eso ya lo comenté, no había una libertad de elección eh, para el estudio que se iba a tomar. Igual ya hablé un poquito de esto, era una comparativa a comparación de, por ejemplo, hay un texto donde señala, ahorita ofrezco la referencia, donde señala, bueno, el campesino se cansa totalmente para ganar, para sustento, pues se cansa de su espalda, ¿no? El barbero, cansancio de sus brazos. Quien se dedica a la cuestión del calzado, pues toda su vida, ¿no? A las suelas. Y a quien se dedique a ser escriba o sacerdocio, pues el sustento nunca le va a faltar, no hay un desgaste físico como tal tan señalado, tan marcado. Entonces era este nivel también en cuanto al esfuerzo que representaba el ser escriba o el ser sacerdote. La figura del profesor, pues era una figura de bastante respeto, incluso de miedo en algunas ocasiones, pero principalmente de respeto. Aquí señalo la educación primaria, no era que se estableciera niveles como los conocemos ahora, primaria, secundaria, educación media superior, no, pero esta educación inicial o este primer nivel, por llamarlo de algún modo, pues era para niños o varones de 5 a 10 años. Y aquí complemento esto con el siguiente nivel. Incluso algunas fuentes lo marcan como secundaria. No quise ponerlo así porque, bueno, no era el sistema que conocemos ahora. Entonces simplemente lo llamé siguiente nivel o superior. Este nivel primario se llamaba casa de instrucción. Ya para este nivel secundario o superior era casa de los libros. Le llamo también superior porque una vez que terminaba la educación o la instrucción en la casa de los libros, pues ya estaban listos para irse a las distintas tareas para lo que fueran preparados, ¿no? Si bien eran escribas, había escribas que iban a las tareas o a la cuestión administrativa, otras cuestiones, a otros a la cuestión gubernamental, otros a todo lo referente a la siembra, a los cultivos, a lo que comentaba de ir checando los tiempos de inundación del río Nilo. Tenemos también la Casa de la Vida. La Casa de la Vida pudiera ser una especie ya de universidad, pero más bien no era como tal una escuela, sino era un centro, número uno, de producción de textos de corte legístico, de corte religioso. Y para producir estos textos, primero se armaban debates, se organizaban discusiones, reflexiones sobre N cantidad de temas sobre la vida o el aspecto sociocultural y económico de Egipto.
y uno de los principales era el ámbito de la muerte, a lo que constantemente le estaban dando vuelta y entraban con mayor profundidad en estos debates, en estas reflexiones, era la cuestión de la muerte. De hecho, esto propició la creación o la producción del Libro de los Muertos. Sobre esto, el Libro de los Muertos se colocaba, era una especie de confesionario, era un libro de confesiones, y se colocaba junto al difunto al momento que fallecía. Aquí hay también algunas discrepancias entre autores. Algunos señalan que se le daba lectura, que esta confesión era ya cuando se acercaba el momento de la muerte, cuando estaba agonizando, y algunos otros, que son la mayoría, señalan que no, que una vez fallecido, pues en el más allá, ellos daban lectura a este libro, hacían sus confesiones, precisamente para la otra vida, ¿no? Esto acompañado de los procesos de momificación y toda la cuestión después de la muerte, por lo que se conoce al Antiguo Egipto. Voy a ir un poquito más rápido, ya se acerca el tiempo. Además, en la Casa de la Vida, pues se podía profundizar en temas como matemáticas, geografía, leyes, contabilidad, cuestión de gestión, administración, etcétera. Respecto a las mujeres, como tal, no recibían una educación formal, pero sí podían tener preparación, sobre todo si eran de las clases más altas. Ellas podían ser desde sacerdotisas, podían ser médicas, podían ser administradoras. También, si no tenían esta formación durante su infancia, ellas la podían adquirir posteriormente porque pues, se necesitaba en algunas ocasiones y sus padres o sus maridos llegaran a enfermar o a fallecer, ellas se podían hacer cargo en caso de que no hubiera algún otro varón en edad de hacerse responsables de algún negocio o una propiedad, pues las hijas o las esposas podían hacerse cargo, ¿no? Y si no tenían esa preparación previa, la podían adquirir. Bien, también hay algunos autores que señalan que incluso llegaron a ocupar las mujeres puestos importantes, tanto en el sacerdocio, incluso en cuestión de la medicina, ellas llegaron a dirigir grupos de médicos, estaban encabezados por mujeres. Esto por mencionar algo importante sobre pues, el acceso que tenían las mujeres también a la educación. Aquí una cuestión negativa y por la que algunas no podían entrar desde pequeñas era que podían ingresar, si eran hijas únicas y de clase acomodada, pues ingresar en la edad que estuvieran ya para la instrucción primaria, que es aquí de 5 a 10 años. Pero en caso de que tuvieran algún hermano, tenían que esperar a que el hermano varón entrara a la primaria, por decirlo de algún modo, para ellas poder acceder. No importa si el hermano era menor, se tenían que esperar hasta que este hermano pudiera tener 5 años para poder ellas también ingresar, ¿no? Aunque ellas ya fueran más grandes. A grandes rasgos y tratando de resumirlo por cuestiones de tiempo, este es pues los primeros como flashazos, datos así sueltos, y si gustan verlo así, sobre esta investigación que estoy iniciando. La idea es continuar profundizando en estos temas sobre la educación en el Antiguo Egipto. Ojalá que les haya sido de interés. Quedo atento a preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Un tema bastante interesante. A continuación, vamos a dar paso a la siguiente ponencia por parte de la maestrante Carla Edith Naranjo Trejo, licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la tesis titulada Análisis geohistórico y cartográfico de las haciendas del poniente de Valladolid en el siglo XVIII, el caso de Itzícuaro y Sindurio. Ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con la paleografía, coordinando distintos coloquios y congresos. Sus líneas de investigación se centran especialmente en la cartografía histórica y la geografía histórica. Actualmente es maestrante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y forma parte del grupo Michoacán Tarascorum.
Presentará la ponencia La cartografía y pintura en la expedición de Malaspina en la Nueva España, 1791. Muy bien, damos entrada. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, pues lo que les voy a presentar de hoy es un trabajo que apenas está en sus inicios, apenas se está desarrollando. Y es un pequeño resumen o una pequeña demostración. Pareciera que vamos a ver más como ¿cómo se llama? Como varias imágenes diferentes, como si estuviéramos viendo un libro de botánica, pero no nos vamos a concentrar tanto en esto. Entonces, esta información, pero ya les iré explicando por qué esta información. Bueno, para comenzar con la ponencia, quiero comentarles que, bueno, mi interés o mi objetivo en esta investigación específico es analizar la ruta o analizar la cartografía que se realizó a partir de la expedición justamente de Malespina. Malespina fue un navegante italiano que para finales del siglo XVIII estuvo cerca de la corona española y junto a José Bustamante de Guerra propusieron al rey Carlos III un viaje político y científico, ahí entrecomillado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese viaje tenía varios intereses de diferentes rubros. Uno muy en específico es el político. Hay que entender que para la temporalidad sí se sabía cómo era el continente americano, se sabía los territorios que tenían en América, pero no se habían cartografiado con detalle. Sí, hay algunos ejemplos, por ejemplo, el viaje de Sebastián Vizcaíno y otros más, pero con tanta profundidad no se tenía, y también con ya cálculos un poco más precisos para la época. Entonces, con ese justificante, o con esa justificación más bien, fue que solicitaron este permiso de viaje. Otra cuestión, el norte sí lo conocían, pero no del todo bien. Y tenían noción de que tanto ingleses como lo que ahorita sería Rusia estaban entrando en Alaska. Entonces, justamente para conocer el territorio de Alaska, fue otro pretexto para que fuera Malespina para esta zona. Y el pretexto científico, hacer un análisis más extenso sobre la flora, la fauna que había en América. Y no solamente en América, sino también en Asia, porque sí, Malespina también llegó a Filipinas, a las Molucas, y hizo ahí varias investigaciones. Pero este viaje no solamente fue él solito, ¿verdad? Fue con un equipo muy bien, ¿cómo se llama? Seleccionado, tanto de biólogos, de físicos, de marineros, de navegantes, también dibujantes, que es lo que nos interesa en esta ocasión. Bueno, pues vemos a continuación en las diapositivas algunos de los elementos o de las pinturas que surgieron a partir de este viaje. Me voy a enfocar únicamente a la Nueva España, porque sí, también tocó puerto en Cartagena, tocó puerto en Perú, también en Nicaragua, en Panamá, y si no me acuerdo también en parte de lo que actualmente es Argentina.
Sin embargo, me voy a enfocar a lo que el resultado que fue de aquí de la Nueva España. Entonces, como les comentaba, tenía personas que estaban haciendo ya estos dibujos, estas pinturas sobre algunas especies endémicas de las regiones. Por ejemplo, este es el caso de lo que es el maguey, un helecho y una dalia. Si bien hay algunas pinturas que no tienen autor o que no nos dan la información del autor, pero otras sí. Por ejemplo, en este caso les traje sí con autor, que tenemos, por ejemplo, a Francisco Lindo con el helecho que está en medio, la dalia de José Guío, y el maguey no tiene autor. Ese es autor anónimo. Y por otro lado, también, como les comentaba, no solamente se enfocaron en el territorio, también en la fauna. Tenemos el caso del ajolote, que es como una pintura muy conocida de esta expedición, realizada por Antonio Pineda, una iguana que también de José Cardero, que esa la mencionan como que es una iguana que se pintó en Acapulco, al igual que del pez gallo y la morena, todas son de fauna que se dice que había en la zona de Acapulco. No solamente la flora y la fauna, también tenemos algunas pinturas en relación a los usos y costumbres, por ejemplo, del lado de ustedes, es el izquierdo, no, derecho. Del lado derecho tenemos una pintura titulada como Indios Mexicanos de Felipe Bauza. Felipe Bauza va a ser un pintor que fue muy productivo durante la expedición, sobre todo en la zona de Acapulco. Pero también vemos no solamente la vestimenta, vemos también una pelea de gallos también en Acapulco, y en la parte de abajo ya entramos en un tema que a mí me interesa más o que a mí me llama la atención, que justamente es el análisis del paisaje o del territorio. En la parte de abajo vemos dos pinturas, no son mapas, sino son pinturas en las cuales la primera, la más grande, vemos está pintada con una perspectiva desde Guadalupe hacia la Ciudad de México, es decir, de norte a sur. Y en la parte derecha tenemos una pintura de lo que es Santiago de Querétaro, también tomada de más o menos de norte a sur, ¿no? Vemos en el fondo, ¿sí se ve el cursor? Sí. Por aquí se ve lo que es el acueducto, y acá estaría lo que es actualmente el centro histórico de la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces vemos que tomaron esta perspectiva tratando de que se viera justamente lo más que se pudiera de las poblaciones, y en el caso, por ejemplo, de Querétaro, pues sí vemos una perspectiva desde una zona alta. Donde yo he observado o analizado que tienen más, hay una producción más amplia, justamente es de Acapulco. ¿Por qué? Porque justamente estuvieron más tiempo ahí en lo que el barco justamente de esta expedición juntaba los víveres. Que algo que me pasó comentarles por si no conocían esta ruta. Malespina llega a Acapulco en 1791. En 1791, y de ahí se desplaza varias comisiones, una por tierra y otra por mar. Varias de esas comisiones tuvieron paradas en diferentes puntos de lo que actualmente conoceríamos como Centro de México, llegando hasta lo que es Veracruz y parte del actual estado de Guanajuato. Recopilaron varias informaciones sobre estos mismos temas que les comentaba, y surgieron varios dibujos como estos que anteriormente ya les había presentado, ¿no? De Guadalupe de la Ciudad de México y de Santiago de Querétaro. Pero en Acapulco pues era el segundo puerto principal, ¿no? Hay que recordar que la Nueva España nada más tenía dos puertos oficiales, Veracruz y Acapulco. Entonces, ellos al estar ahí en Acapulco, en mayo aproximadamente zarpa una comisión hacia el norte del continente americano.
También hay que destacar que estuvieron costeando hasta llegar a Nayarit y por lo tanto, al momento de llegar de la expedición hacia el norte, pues conocieron también esta parte de la península de Baja California, lo que es el puerto de Monterrey, San Francisco, hasta llegar a esta parte de Alaska que les estaba comentando, ¿no? Entonces tenemos que hay mucha información o muchas pinturas sobre Acapulco de diferentes perspectivas. Por ejemplo, esta perspectiva que es de, pues sí, para no entrar como tanta, no ser muy específica ahorita, es de norte a sur, dando hacia el Océano Pacífico. Y aquí claramente tenemos lo que son los monasterios, que el mismo monasterio monasterio templo que lo podemos ver de esta parte, en esta otra pintura aquí, ¿no? Aquí tenemos, digamos, la pintura al revés, desde el mar hacia tierra adentro, ¿no? Y en la parte superior vemos el castillo de San Diego. Y por esta parte vemos que es una perspectiva de este a oeste, que en la parte de por aquí, vemos el castillo de San Diego. Es decir, desde diferentes puntos de lo que era el puerto de Acapulco, vemos que se hizo diferentes pinturas y no son todas. Vemos que hay más. Otra vez vemos desde tierra firme hacia el mar, una pintura donde hace mayor hincapié en lo que era el fuerte de San Diego. Igual forma, esta pintura en específico es de Felipe Bauza, y esta es muy similar a esta de aquí. Si se fijan, vemos aquí este templo, vemos los contrafuertes, y estos contrafuertes están en este punto de aquí. Tenemos muchísimas pinturas de Acapulco y no son todas. Me estoy reduciendo un poquito porque si bien sí me interesan las pinturas, sí me interesa el puerto de Acapulco, pero la expedición fue aún más amplia y la investigación que hay pues también es mucho más amplia. Afortunadamente ya hay varios investigadores que han hablado justamente de Malespina, en especial la doctora Virginia Clavera del Colegio de México hizo una tesis muy bien detallada justamente del paso de Malespina en la Nueva España, ¿no? Sin embargo, y ella hace un análisis bastante interesante que habla justamente de todos estos personajes que participaron dentro de la expedición. Y asimismo hace un pequeño énfasis en la cartografía, pero justamente es a lo que nosotros en un futuro queremos llegar a profundizar. Porque hay hay muchas perspectivas justamente de las montañas o de las cordilleras montañosas en la Nueva España. Aquí justamente de la doctora Virginia González Claverán tenemos esta perspectiva de que justamente ahorita todos estos documentos están en el Museo Naval de Madrid. Y estas anotaciones justamente servían para medir la profundidad de los mares, para saber dónde poder anclar, dónde hacer dónde fondear y justamente empezar el análisis también de las elevaciones en los sitios donde poblados. Y de esto tenemos un montón. Afortunadamente, gracias a la digitalización, en el del Museo Naval de Madrid hay muchos documentos que están en línea y que afortunadamente se pueden consultar. Vemos que no solamente el pasado, se trata de las costas de Baja California, y aquí volvemos a tener otra perspectiva, pero ahora a partir del Cabo San Lucas, que es en esta esquinita de aquí arriba, y sobre todo tenemos otra vez las perspectivas de la costa de Acapulco. Si bien Acapulco, si no mal, perdón porque las he caído así de chiquitas, pero pues lo único malo es que no se pueden descargar. Ahí hay un errorcillo, entonces ahí está el link para que ustedes las puedan consultar de todas formas. Vemos que ahí está Acapulco y vemos justamente esta elevación, que después son elevaciones que también no sé si recordarán, por ejemplo, las de que se ve que dentro de sus investigaciones se ven que están las elevaciones desde el puerto de Acapulco hasta Veracruz, que vemos esta cordillera montañosa que sube, baja y sube y vuelve a bajar y vuelve a... Esto es más o menos como algo que apenas que trataron de enfocarse justamente a diseñar e investigar.
Vimos más perspectivas, pero ahora sí lo nombran como del estado de Guerrero, es decir, más hacia el sur, más hacia el, perdón, hacia el noreste de la cordillera de lo que actualmente es el estado de Guerrero. Y llegamos a los mapas. Hay 3 mapas a lo que yo he detectado actualmente de lo que es de lo que era, perdón, la Nueva España. El principal es del puerto de Acapulco. Vemos que hay mediciones, vemos que hay una triangulación muy interesante también con datos que nos hablan de la profundidad, de dónde anclar, dónde es bueno, dónde no. Sin embargo, justamente en este archivo no he tenido acceso, espero próximamente revisarlo y sí, al que se tiene acceso es a esta línea costera o esta representación de la línea costera sobre la península de Baja California. Y vemos que llega justamente un poco más arriba hacia el norte del actual Estados Unidos. Y tenemos este otro que justamente no se ve, no parece, pero también es la península de Baja California, pero no tenemos esta parte interna del Mar de Cortés, pero que también nos va mostrando cuáles fueron los sitios donde fueron fondeando, donde fueron tocando tierra y que fueron costeando. Y sin embargo, lastimosamente, tenemos más información sobre, por ejemplo, esto sí es de Alaska, que ya tenemos información un poquito más detallada, y de lo que fue su viaje en Sudamérica. La investigación queda todavía pendiente, quedan algunos detalles que quisiéramos más adelante seguir retomando, justamente porque desde el punto cartográfico es muy poco lo que se ha comentado, y lastimosamente estas perspectivas de costa pues no tienen autor. Cada uno de los mapas, estos mapas que les estoy presentando, sobre todo, tampoco mencionan algún autor bien definido, lo cual nos interesa para justamente también entender quién es el que lo realizó y desde qué perspectiva y qué herramientas, ¿no? Afortunadamente, para mediados del siglo XIX, se publica un pequeño libro que hace un recuento de los viajes, del diario de viajes de esta expedición de Malespina, y nos arroja este mapa también, que es con el que quiero terminar por el día de hoy, que justamente nos habla de la ruta desde el puerto de Cádiz, pasando de Sudamérica a lo que es Acapulco, subiendo acá esta parte de Alaska, volviendo a bajar a Acapulco y llegar a lo que es las Molucas para volver a retornar a Cádiz por el sur. Entonces, por mi parte es todo y les agradezco. Muy bien, muchas gracias, maestra Carla. A continuación, daremos paso a la siguiente ponencia. El maestrante Ricardo Carvajal. Vamos a... Perfectamente, lo presento, maestro, por favor. Es historiador moreliano que se ha especializado en línea de investigación sobre el pasado prehispánico michoacano, poniendo el acento en la cultura tarasca y la guerra en Mesoamérica. Ha presentado ponencias y conferencias en diversos encuentros, seminarios, coloquios y congresos, e impartido varios talleres. Ha publicado varios ensayos, artículos y capítulos de libro, entre los que se encuentra La conquista del Tzintzuntzan-Irecheco a Tarasco en 1522, 2022 por la UNAM San Antonio, Texas, Los Tarascos, un pueblo en la historia, 2024 por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, y recientemente publicó el capítulo Purecupeni, los tipos de guerra practicados por los tarascos prehispánicos, 1200-1522, 2025 por la Secretaría de Cultura de Querétaro y la Red Mexicana de Historia. Nos presenta la ponencia El héroe tlaxcalteca Tlahuicole y la derrota de Moctezuma II contra los tarascos de Michoacán.
y creo que sí ya se va a descargar esto. Todavía tiene 27%, pero igual ahorita en lo que nuestro querido Daniel aquí hace los arreglos necesarios. Pues quiero agradecerle a varias personas. En primer lugar, quiero agradecer a Erika por todo el esfuerzo que ha hecho para estar organizando el 4º Congreso Nacional de la Red Mexicana de Historia. Yo he tenido el honor de participar en las 2 últimas ediciones. La última vez fue en Querétaro y el año antepasado fue en Cuernavaca, Morelos. Entonces yo le agradezco mucho a Erika todo el esfuerzo que ha hecho. También quiero agradecer a la maestra Francisca Escobedo Pérez por prestarnos aquí las instalaciones del Museo de Arte Colonial para llevar a cabo esta mesa, y agradecerle a todos ustedes porque hoy es una fecha muy importante. Son 503 años de la conquista de Michoacán, el 25 de julio, y casi nunca la celebramos en persona, bueno, conmemoramos en persona porque son vacaciones. De hecho, pues tampoco a ningún nivel de gobierno que yo conozca le ha interesado conmemorar esta fecha, y pues son vacaciones. Entonces, ya después de dar los agradecimientos, voy a empezar con este tema. Se ve que a los historiadores nos gusta mucho escribir porque el tema es eterno y mi currículum también, pero en fin, pues les voy a hablar de este tema: el héroe tlaxcalteca Tlahuicol y la derrota de Moctezuma II contra los tarascos de Michoacán, 1517. Esta ponencia originalmente la iba a presentar en Querétaro, porque dije, pues está cercano, ¿no? Pero al final presentamos otra cosa en Querétaro, en la última edición del Congreso Nacional de la Red Mexicana de Historia, y creo que esta ponencia pues se va a apreciar más aquí en Michoacán que en Querétaro. Pues no hay como mucha reivindicación por el pasado purépecha, más bien es el otomí, pero bueno. Y todo lo que voy a presentar en esta ponencia lo pueden encontrar en mi tesis de licenciatura, que ahí está el enlace y el título, y ya voy a saltar. Y voy a tratar estos 5 temas. La verdad es que voy bastante rápido porque pues, no me voy a aburrir y ya no tengo tanto tiempo. Primero, pues el contexto de las guerras entre tarascos y mexicas, porque todos hemos escuchado hablar de esas guerras, pero pues, no tenemos así los datos históricos precisos. Luego, hubo una batalla entre tarascos y mexicas en 1517 y hay varias fuentes sobre esa batalla importante. Y también sobre Tlahuicol, porque también es un personaje del que luego escuchamos hablar mucho a veces en redes sociales y no sabemos bien las fuentes. Y pues qué pasó con esta batalla y por qué es importante para la historia prehispánica años antes de la conquista de los españoles. Y pues qué son las guerras tarasco-mexicas. Son una serie de conflictos que se van a desarrollar entre 1476 y 1520, y para esto hay que comprender que antes de la llegada de los españoles, 200, 300 años antes, pues Mesoamérica era una entidad cultural que estaba fragmentada políticamente, donde pues había un estado de guerra constante, y a lo largo de los siglos pues empezaron a crear diferentes entidades políticas muy poderosas. La más importante, pues todos la conocemos, es el Imperio Azteca, el Imperio Mexica, y la segunda gran potencia mesoamericana pues fue el Estado Tarasco o el Sinsunzan Irechecua. Y estas dos entidades políticas, pues tarde o temprano, iban a entrar en guerra. Tienen una historia compartida en términos generales. Las dos se van a desarrollar en cuencas importantes. Los tarascos en la cuenca de Pátzcuaro, los mexicas pues en el lago de Texcoco. Y a partir de ahí van a fundar ciudades lacustres, que van a ser las capitales de estos imperios, y van a tener una ideología mesiánica a través del el culto a dos deidades masculinas, guerreras, como es Curicahueri y como es Huitzilopochtli. Y la verdad es que explicar por qué hay un desarrollo paralelo en las dos cuencas es un poco complicado y me llevaría mucho tiempo, pero pues el punto central de esta historia, o el inicio de esta historia, pues es cuando un personaje de Michoacán muy famoso que se llamó Sisipandácuare, Guirnalda de Flores, centralizó el poder en Sinsunzan. Aquí en Michoacán, tras la muerte de Tariacuri, pues se va a generar un triunvirato donde van a gobernar 3 personajes, pero las fuentes indican que este personaje Sisipandácuare va a dar un golpe de estado en Mihuatzio y en Pátzcuaro y va a centralizar el poder en Sinsunzan. Y a partir de que este Sisipandácuare centraliza el poder en Sinsunzan, pues aquí vemos cómo empieza a lanzar campañas hacia diferentes partes del territorio del occidente de México.
Este mapa lo hizo Carla hace algunos años y aquí, hasta que no vi este mapa, no fui consciente de todos los intentos que hizo Sisipandácuaro de conquistar el Valle de Toluca. Y, por ejemplo, aquí está el Códice Teriano Remensis, donde se menciona una gran batalla entre los tarascos y los matlatzincas o otomís de Jiquipilco en 1462. Entonces hay varias fuentes del centro de México, del Códice de Huichapan, donde mencionan este tipo de conflictos, pero el gran conflicto que va a desatar las guerras tarasco-mexicas, pues va a ser una victoria que tuvieron los tarascos entre 1476 y 1477 entre Ciudad Hidalgo, Antigua Tajimaroa y Charo, que está aquí cerca. Esta ilustración del Códice Durán, pues es la única representación que tenemos de la batalla. No hay otra fuente histórica que lo documente, y pues si le hacemos un zoom a la parte de atrás, a la al tercer fondo de la imagen, pues esto es lo que tenemos de la batalla. La batalla no la voy a describir mucho porque pues ya conocen los detalles. Axayácatl, que era el güey tlatoani de Tenochtitlán, pues quiso probar el valor de los tarascos y juntó un ejército, dependiendo de la fuente. Hay dos grandes fuentes, la crónica de Diego Durán y la crónica de Alvarado Tezosomoc, y según las estimaciones que dan ellos, pues entre 24,000 y 32,000 guerreros del centro de México van a venir a Michoacán a tratar de conquistar a los tarascos, pero el Cazón Sisipandácuaro pues ya tenía un ejército de entre 50 y 80,000 guerreros. Axayácatl pierde y pues se pone muy triste, hace un canto, porque pues, el canto a los ancianos, donde se lamenta de la derrota. Y en este mapa que también hizo Carla, pues más o menos vemos ahí el escenario geográfico, que va a ser importante porque la campaña de Moctezuma II va a ser en el mismo lugar, y vemos cómo Axayácatl, las fuentes mencionan que llega a Tajimaroa, la destruye, avanza hasta Charo, y según Tezosomoc, los tarascos detienen el avance mexica en Charo y los echan para atrás y los persiguen hasta antes de llegar al Valle de Toluco. De hecho, se menciona que este Cihuacóatl mexica, Tlacaelel, pone alarma en la ciudad y manda a poner guardias en Tenochtitlán porque tenían miedo de que los tarascos fueran a avanzar desde el centro, lo cual pues no pasó. Aquí está esta ilustración de mi estimado Vladimir Gómez, como moscas que caen en el agua, donde pues se hace una representación de cómo pudo haber terminado pues este campo de batalla, suponiendo que las fuentes históricas sean correctas y si hayan sido una batalla de miles de guerreros. Pues aquí vemos al Cazón Sisipandácuaro con su penacho de plumas de quetzal, siendo transportado en andas, viendo pues el campo de batalla lleno de cuerpos enemigos. ¿Qué va a ocurrir con la victoria de Sisipandácuaro y la derrota de Axayácatl? Que pues los años siguientes a la batalla va a haber una migración, va a haber un movimiento poblacional importante de pueblos otopames del centro de México y del Valle de Toluca, que van a empezar a poblar diferentes lugares, Santiago Undameo, Cirándaro y Guayameo en Tierra Caliente, Taimeo, Guayangareo aquí en Morelia, Charo Matlatzinco y Charo. Los tarascos van a colocar a toda esta gente que viene huyendo de los mexicas y los van a poner en las fronteras para resguardar y tener pues gente que defienda las fronteras, porque las fronteras también van a ser algo importante. El Estado de México y Michoacán. Y esta frontera, que además de ser geográfica, pues también es historiográfica. Más adelante vamos a ver cómo las fuentes de Michoacán van a tratar la historia prehispánica de cierta forma y las del centro de México van a tratar otros temas, incluyendo para este tema. Después, la última noticia que tenemos de Sisipandácuaro fue que Ahuizotl es coronado güey tlatoani de Tenochtitlán, lo mandan invitar para que asista a la coronación, y Camacoyahuac, que es el nombre mexica de Sisipandácuaro, pues se burla y les dice, pues yo por qué tengo que ir si Axayácatl tomó atrevimiento de osar poner sus pies y casi perdía su imperio. Entonces es la última noticia que tenemos de Sisipandácuaro, y después va a gobernar su hijo Suangua, que todo lo que está aquí, veamos también, Suangua tuvo campañas hacia Jalisco, pero va a perder Colima y Zacatula, y más o menos cuando llegan los españoles en 1521, pues este es el escenario más o menos político. Hay que modificar el mapa porque era más amplio, pero en fin. ¿Qué va a pasar con la campaña de Moctezuma II contra Michoacán? Aquí tenemos a los dos personajes involucrados. Del lado izquierdo ustedes pueden ver al Cazón Sisuangua,
ataviado y con su guirnalda de nurite y su trenza y su arco y su flecha, y del lado izquierdo pues está Tlatelolco, si no mal recuerdo, no sé, no soy muy experto en los códices del centro de México, pero en fin. ¿Qué fuentes tenemos sobre la campaña de Moctezuma II contra Michoacán? Y aquí este es un esfuerzo que hice afortunadamente hace algunos meses porque ya lo tenía preparado. Vamos a tener varias referencias a las fuentes de esta campaña, porque hay algunos historiadores que dudan que haya existido. Yo considero que sí existió y ahorita les voy a explicar brevemente qué encontramos aquí. El primer personaje, el primer cronista que yo he encontrado que habla sobre esta campaña de Moctezuma II contra Michoacán es Cervantes de Salazar. Él menciona que Moctezuma lanza un ataque contra el Cazonci y está esta famosa historia de que los mexicas superaban 3-1 a los tarascos y que entonces los tarascos lo que hicieron fue juntar comida, simular la huida, y cuando los mexicas se quedaban a comer y a embriagarse, los agarran en emboscada a los tarascos y los expulsan. Y Cervantes de Salazar dice que quedan huesos regados, que ese es un dato importante. Después Diego Durán y Hernando de Alvarado Tesosomo, se presume que los dos se basaron en una crónica X, así se le conoce a esta crónica, que está desaparecida, pero tanto Diego Durán como Tesosomo van a coincidir en la campaña de Moctezuma II contra Michoacán, y ellos van a mencionar a Tlahuicole. Diego Muñoz Camargo, un cronista mestizo tlaxcalteca, va a mencionar también la historia de Tlahuicole, pero desde la visión tlaxcalteca. Tanto Durán como de Sosomo van a hablar desde la visión mexica, pero aquí el gran personaje, el gran cronista va a ser Juan de Torquemada, que va a publicar su libro en 1615. Él va a retomar tanto la versión mexica como la versión tlaxcalteca, pero a partir de ahí todos los cronistas posteriores van a citar a Torquemada. Después, si nos saltamos a la zona de Michoacán, Alonso de la Rea, Matías de Escobar, Isidro de Espinosa, Fray Pablo Gumont, que todos son cronistas franciscanos y agustinos, van a hablar sobre este episodio de Moctezuma II, pero citando a Torquemada y algunos detallitos ahí que se van a inventar, pero bueno. Clavijero también va a mencionar a Tlahuicole, basándose en Torquemada, y los dos últimos autores, bueno, el Códice Citepec, ahorita lo voy a mencionar, pero Carlos Herrejón Peredo y Michel Graulich van a ser dos de los dos últimos investigadores que van a investigar el caso de Tlahuicole. Pero bueno, ¿quién fue Tlahuicole? Si no lo sabían, pues es un héroe medio mítico, medio histórico, tlaxcalteca de origen otomí, supuestamente, que pues en pocas palabras era un Hércules, era muy buen guerrero y es un héroe. Entonces, si ustedes quieren saber más de Tlahuicole, yo lo voy a resumir para esta ponencia, pero está el libro de El héroe entre el mito y la historia. Si ustedes lo buscan en internet, lo pueden ver, lo pueden leer en línea, es un texto breve, y Graulich hace un análisis muy bueno sobre el personaje Tlahuicole. La única crítica que le hago es que no va a consultar las fuentes michoacanas, y de hecho hace ahí unos comentarios muy acertados, pero en algunos no tanto. Y bueno, Tlahuicole, ¿quién fue? Tenemos dos versiones, como les dije. Está la versión tlaxcalteca hecha por Muñoz Camargo, que es la que menciona la campaña contra Michoacán, y en cambio la versión mexica de Diego Durán y de Sosomo mencionan pues otra versión. Muñoz Camargo traduce Tlahuicole como el de la divisa de barro cocido y torcido como un asa, pero al parecer más bien el nombre Tlahuicole hace referencia al asa el de la asa de jarro. Entonces no sabemos ahí, no sé si utilizaba pues un pedazo de olla o el nombre, algo así. Y en pocas palabras, este es el Imperio Mexica, y la historia más o menos, si tratamos de contar las dos versiones a la par, Huejotzingo era un señorío enemigo de Tlaxcala, empiezan una guerra contra los tlaxcaltecas y le piden ayuda a los mexicas. En la versión tlaxcalteca, los huejotzingas son los que van a atrapar a Tlahuicole, y en cambio en las versiones mexicas son los mexicas quienes capturan a Tlahuicole. Lo llevan a Tenochtitlán para sacrificarlo, y Moctezuma, en la versión tlaxcalteca, Moctezuma le perdona la vida a cambio de que comande sus ejércitos y viene a Michoacán. En la versión mexica lo feminizan, le dan atavíos lunares, le piden que se sacrifique y él no quiere. O sea, hay un canon estético mitológico
que va a ser diferente en ambas versiones. Al final, en la versión mexica, Tlahuicole se avienta desde el templo de Tlatelolco y se suicida porque cae en deshonor. En la versión tlaxcalteca es donde aparece la campaña contra Michoacán. Y según Graulich, a pesar de que la versión mexica es muy poética y muy bonita, es más mitológica. La versión de Muñoz Camargo es histórica. Por eso yo considero que la versión de Camargo es la más históricamente acertada. Este párrafo que ustedes están viendo es el párrafo que menciona Muñoz Camargo sobre la campaña de Moctezuma, que va a copiar Torquemada y que todos los demás cronistas van a copiar. Entonces, para no errarla, pues recurrimos a Muñoz Camargo. Y, por ejemplo, nada más voy a leer lo que dice Negritas, que Moctezuma quería una guerra contra los tarascos michoacanenses porque quería que le pagaran tributo de plata y cobre porque poseen mucha suma, y que manda a Tlahuicole, misionero de Tlaxcala, y lo manda a las fronteras de Michoacán, Tajimaroa, Marabatío, Acámbaro y Sinapecuaro. Yo en la tesis cometí el error de hacerle caso a algún cronista michoacano y agregan Zitácuaro. Y Zitácuaro en esta cita no aparece. Zitácuaro no era importante, pues, cuando llegan los españoles. Y aquí dicen, puso terrible espanto a los michoacanenses. Es de las pocas fuentes que van a decir que los tarascos van a tener miedo de los mexicas y que la guerra duró 6 meses. Aquí está este mapa de Carla, ya corregido sin Zitácuaro. Y pues también hasta que uno no lo ve hecho mapa, no te das cuenta de cuál es el objetivo de los mexicas. Y ya utilizando el Google Maps, que esto lo hice ayer, nosotros estamos en el circulito morado, y ese color pues me gustó porque si lo ponía de otro pues iba a ser conflictivo. Y en todos los lugares rojos están los lugares que menciona Muñoz Camargo: Acámbaro, Ciudad Hidalgo, Eucareo, Marabatío. Y si se dan cuenta, si capturaban Tajimaroa, iban a joderse a los tarascos, porque Tajimaroa, Ciudad Hidalgo, está justo en medio del camino entre México, Tenochtitlán y Tzintzuntzan. Y si capturaban Sinapecuaro, Marabatío, Eucareo, pues iban a tener acceso al lago de Cuitzeo. O sea, el objetivo mexica era capturar la cuenca este de Cuitzeo para poder seguir entrando hacia Michoacán. ¿Y cuál fue el resultado? Los mexicas van a ser derrotados y aparte van a perder territorio. Es algo que casi no se nota en las fuentes porque pues a veces no le quieren prestar atención a las cosas, pero sabemos que los tarascos van a avanzar a 7 leguas de Ixtlahuaca, o sea que los mexicas van a perder la batalla y van a perder territorio. Y aparte, para 1519, los tarascos van a capturar la fortaleza de Ostuma, que era la principal fortaleza mexica con la frontera tarasca. Entonces vemos que esta batalla quizás no es recordada porque llegan los españoles varios años después y todos nos enfocamos en cómo fue la conquista, pero esta batalla fue importante. Hay 2 versiones que hay que lidiar entre la versión histórica y la versión mitológica, pero la batalla es lo que narra. Hay que darle crédito porque solo así se puede explicar la situación política al momento de la conquista. Yo le doy las gracias y espero que las personas que nos están viendo en redes y las personas que estén aquí tengan muchas preguntas para ahorita que terminen las ponencias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Ahora pasará Hugo Rojas, historiador, nacido en Morelia, Michoacán, pasante de licenciatura en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se desarrolla en temas de historia social y de la cultura de los siglos XVI y XVII, como los pueblos originarios tarascos, mexicas, precolombinos y del contacto cortesiano, así como el estudio de agustinos y franciscanos. Igualmente temas de urbanidad del siglo XVI y de la historia de las mujeres morelianas del siglo XX. Cuenta con la publicación del artículo llamado El papel de las mujeres morelianas en el Porfiriato 1900-1915, aparecido en el Boletín Informativo de Difusión e Investigación del Museo del Estado en el año 2015. Participó en asociación feminista llamada Caracoles Identitas y miembro activo del grupo de historiadores Michoacán Tarascón. A continuación nos va a presentar la ponencia del Sermonario Otomí, un documento histórico que arroja luz sobre la evangelización de los indígenas otomís,
Y bueno, le cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Primero los organizadores de este evento y organizadoras, ¿no? Por la aceptación de esto. Esto de hablar de los otomíes, yo hice una conferencia hace algunos años en el Congreso de Otopames y hablé en ese momento sobre el arte que publicó el doctor Nicolás León. Ahora, gracias. Ahora voy a hablar de un sermonario que me causó sentí rareza porque la historia de este sermonario es muy curiosa. Y bueno, voy a empezar a hablar sobre esta es la primera imagen que vemos, es la portada de este sermonario. Bueno, ¿cuándo surge o cómo surge este sermonario? Pues bueno, tenemos, hay una tesis, bueno, una tesina de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UNAM, donde tenemos a un autor que es Escalante Gonzalo, que tiene una tesis de licenciatura muy interesante, una tesina sobre las fuentes para la historia otomí. Y ahí surge una serie de elementos, de documentos del siglo XVI. Aparece que está actualmente este sermonario, está actualmente en el TEC de Monterrey. Entonces tenemos aquí a Salvador Ugarte. Este personaje es muy curioso, ahí doy una pequeña descripción, lo que dice la página, ¿no?, oficial del TEC, en el cual dice que era abogado, que era banquero, pero era un coleccionista. No más poder, un coleccionista del siglo XX. Entonces él tiene, por ejemplo, documentos muy raros, por ejemplo, la cuarta carta de Colón, de 1494, 1494, también tiene la colección completa de la Gaceta, que se hizo en el siglo XVIII, entonces, y documentos como este que voy a presentar, y aquí está su ex libris. Es muy curioso ver cómo, gracias a la digitalización, pues podemos acceder a estos documentos, y también hay pues, hay un patrimonio intangible de la humanidad, que yo considero que son los documentos. Gracias, porque no sé yo esto. Entonces tenemos este fondo, ¿no? Salvador Ugarte. Entonces me parece muy importante esto, ¿no? De cómo ver este documento. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Aquí tenemos, bueno, la tesis que acabo de mencionar. El autor nos dice que el sermonario de lengua otomí es un manuscrito anónimo del siglo XVI, tiene 405 fojas y está incompleto. Ese es el primer capítulo. El primer capítulo habla sobre el Evangelio, el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Es muy curioso, si nosotros vemos el título está en latín, más lo demás, el contenido del texto está en otomí. Entonces me parece eso muy interesante porque el sermonario, bueno, una cosa es el arte, el diccionario, catecismos, pero el sermonario, ¿qué es un sermón, no? Hay que preguntarnos qué es eso, ¿no? Un sermón es un discurso. Por ejemplo, un sacerdote, si van a misa, el sermón o la homilía es eso, es dar una interpretación de lo que dice el texto bíblico. Entonces, el sermonario tiene la misma función, pero lo interesante es que no van a interpretar los sacerdotes que están traduciendo al otomí o van a hacer la interpretación directamente de la Biblia, ¿no? Sino van a tomar otros textos, que son los textos de los santos. Y ahorita voy a dar un ejemplo en ese sentido. Pero sí es importante ver que este sermonario está en latín, el título, y el contenido en otomí. Me parece muy interesante porque también encontré un segundo sermonario del siglo XVII donde está más curiosa la situación. ¿Por qué? Porque no existe el título en latín, sino está bilingüe, es decir, está el otomí y está el tarasco o purépecha, las dos lenguas madres, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque voy a decir algunas cosas que nos van a ayudar a entender esto. Bueno, ¿en dónde estuvieron los grupos otopames? Este es un
mapa del profesor Gonzalo, me pareció muy interesante, de acuerdo a lo que dijo ahorita Ricardo, están en la zona de Michoacán, en la zona oriente, de estos grupos que iban huyendo del centro de México y llegan a estas fronteras. He tenido algunos debates para decir, ¿no?, de que en estas fronteras hay nombres de lugares michoacanos donde no sabemos qué significa. Dicen algunos que pueden ser tarascos o purépecha los nombres, pero yo considero que pueden ser otomís y se perdió en el tiempo, ¿no?, el significado. Con casos como Sengio, como Sixio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final del día, estos grupos, hay que decirlo así, y se va a escuchar muy, muy trillado, pero los tarascos o purépechas necesitaban carne de cañón, ¿verdad? Entonces, por eso ponen estos grupos al inicio o en las fronteras, estos grupos otopames, otomís, ¿no? Después meten a los matlacincas a esta zona, ¿no? Entonces, al final ellos están en el centro, ¿no? Es decir, están en la ribera del lago, están en la zona de Cuitzeo, los tarascos. Entonces, ellos tienen ahí cuerpos de defensa. Ahí lo que comenta nuestro compañero Ricardo. Entonces, podemos ver que está Jilotepec, por ejemplo. De ahí surgen las conquistas al norte. ¿Quién, y es mujer, quién era la encomendera en el siglo XVI? Pues la Malinche. ¿Vale? Entonces, de ahí se van hacia arriba a conquistar las zonas chichimecas. Entonces, Acámbaro es curioso porque decimos algunos que es purépecha o tarasco, y otras fuentes dicen que es otomí. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué situación vemos en eso. Bueno, yo pongo un pequeño esquema, no se ve, pero bueno, voy a ver. El sermonario es una traducción, ¿va? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El año pasado yo hablé sobre la biblioteca de Vasco de Quiroga y encontré un personaje llamado San Cirilo, un santo, de la patrística, ¿no?, en el siglo V después de Cristo, hace un sermonario sobre San Mateo. En España, en plena descubrimiento de América, el presidente del Consejo de Castilla le pide a la reina Isabel que traduzca o haga una edición en el año 1495 de San Cirilo. Lo hacen. Y estos comentarios y sermones, podemos decir que son la base para estos sermonarios otomís, tarascos, ¿sí? Es lo que quiero yo comentar. Los sacerdotes no van a hacer interpretaciones porque ellos están preocupados en evangelizar, en dar la palabra, etc. Entonces ellos traducen lo que está en latín directamente. Entonces, este ejemplo de San Cirilo solamente lo quiero llevar así. ¿Para qué? Para que entendamos que esos textos son basados en lo que escribieron los santos, es decir, desde la filosofía patrística. Luego, lo interesante es, ahora lo vamos a traducir o transcribir a la lengua madre o indígena, lengua otomí, ¿no? Y de ahí, ¿para qué? ¿Para qué sirve un sermonario? Para conocer la nueva religión, para conocer esa religión que es desconocida para estos grupos. Entonces, ese es el objetivo, así muy escueto, este simple cuadro, para conocer la religión que no conocen, ¿no? Porque ya hubo una justaposición de valores, ya hubo una justaposición de conquista militar, conquista espiritual, y los grupos tienen que saber esta nueva religión. Entonces, con el ejemplo de San Cirilo, nada más quiero decir que estos documentos puedo yo arriesgar que son esos textos fundacionales de la Iglesia Católica, ¿sí? Aquí tenemos el segundo texto. Este está interesantísimo. Ahí lo pueden ustedes consultar ahí en la página de TEC de Monterrey. Es Sermonario Bilingüe, Tarasco, Otomí. Está el texto en otomí y abajo está el texto en tarasco, pues hay una palabra que no alcanzo a ver, cucucha, me acuerdo de tucupacha, ¿verdad? Hace una palabrita muy, muy interesante. Entonces, aquí tenemos estos textos. ¿Estos textos para qué servían o en qué zonas podrían servir? ¿No? Bueno, según la documentación que he revisado sobre Acámbaro, por ejemplo, los pueblos estaban, obviamente, no habían sido congregados, entonces había tanto tarascos o purépechas como también otomís, ¿no? Entonces, si hay dos grupos que hablan la lengua distinta en un mismo lugar, pues van a utilizar este tipo de sermonarios. Es decir, el que está en otomí y el que está en tarasco. ¿Por qué? Porque en esa zona, en ese lugar, están esos dos
pueblos interactuando, etcétera, ¿sí? Entonces, esto me parece, y también en Querétaro hay unas fuentes por ahí también que nos hablan que había tanto tarascos o purépechas como tomis. Entonces, se utilizan estos sermonarios bilingües para esas zonas. Por ejemplo, hay una zona interesante que falta estudiar y yo creo que no dan las fuentes, desgraciadamente, pero había nahuas en Pátzcuaro, por ejemplo. Entonces, debió de haber también un sermonario bilingüe, tanto tarasco, o purépecha, como náhuatl, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de estos textos que yo estoy redescubriendo, ¿verdad? Tal vez ya alguien los ha estudiado y me falta leer un poco más. Pero al final del día es esto, lo que quiere decir, que de acuerdo a como están constituidos los textos, se van a hacer para ciertos lugares específicos, ¿sí? En este caso es bilingüe, entonces, ¿por qué? Porque hay dos grupos ahí que viven y conviven. Lo que me noto, que las anotaciones del lado izquierdo de la imagen, esos están en tarasco. Totalmente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo mejor había un encargado de iglesia que era un indígena tarasco y era la anotación para ellos, ¿sí? Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque son los famosos sacristanes, ¿sí? Que para el siglo XVI, a finales del XVI, son importantísimos para seguir congregando a estos grupos dentro de las iglesias. Entonces, eso me parece muy, muy importante. El que dirige, o bueno, no va a estar el franciscano o el agustino ahí, ¿verdad? Todo el tiempo, pues no. Necesitan ir a visitar a otros lugares y adoctrinar la misa, los sacramentos en otros lugares. Entonces, tienes a los sacristanes, que ese es un tema interesantísimo, ¿sí? Para poder entender por qué están esas anotaciones del lado izquierdo de otro color en purépecha o tarasco. Entonces, eso es muy importante en esta construcción de la realidad por medio de un sermón, ¿sí? También debo de decir, por ejemplo, que en la conquista espiritual de Robert Ricard hay muy pocas fuentes otomíes. Lo que encontré en ese apéndice, ¿verdad?, de documentos, ¿verdad?, que él habla de los agustinos, de los dominicos, de los franciscanos, y de diferentes culturas, ¿no?, que tradujeron en náhuatl, zapoteco, mixteco, ¿no? Hay como 2 o 3 y solamente son agustinos. Para 1576, ya para ir cerrando, se publicó en la Ciudad de México ese no fue sermonario, ese fue un catecismo trilingüe por parte de los agustinos, de apellido Moya. Me parece que fue el arzobispo de la Ciudad de México, hace ese texto trilingüe. Me parece muy interesante, pero es un catecismo, ojo, es un catecismo, no es un sermonario, no es un arte, no es un diccionario. Entonces hay diferencias, hay matices. Entonces, me parece muy interesante porque se están produciendo textos hasta trilingües, ya no en latín, sino ya en castellano, ¿no? Entonces, en el siglo XVI. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que les venía a traer, en pocas palabras, es que estos sermonarios, pues falta estudiarlos mucho, muchísimo. Nos hemos centrado en diccionarios, en artes, catecismos. Estos sermonarios, no sé si alguien ya los ha estudiado, y si no, pásenme el dato, porque es interesante que para el siglo XX es cuando se están descubriendo. Y otra cuestión, Ugarte, ¿a quién compró esos libros? ¿Vale? Ahí está Balceta, a Ramírez, que eran Nicolás León por ahí, unas filtraciones de textos, pero no vienen los ex libris, desgraciadamente, sino solamente vienen los de este personaje que acabo de hablar. Y bueno, por su atención, muchas gracias y muy buena tarde. Agradecemos a nuestro compañero Hugo Rojas Cortés y vamos a darle paso a nuestro último ponente. Espero que estén aguantando el ritmo de esta mesa especial híbrida. Maestro Daniel, si gusta irle picando a la computadora para poner su presentación. Yo voy a tener el honor de presentar al maestro Daniel Ortiz Macarena. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Historia con opción en Historia Regional Continental por la misma institución. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en el programa de doctorado de estudios novohispanos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, estudioso del pasado virreinal novohispano, la nobleza indígena, el gobierno indio entre el siglo XVI y XVII. Es autor de artículos, capítulos y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Es miembro activo del grupo Mechoacan Tarascorum,
y nos va a presentar una ponencia muy interesante que se llama Un príncipe Guacusecha en la guerra del Mixtón, el papel de don Francisco Tariacuri y sus tarascos en la pacificación de la Nueva Galicia, 1539-1541. Yo por eso les dije que nos gustaba tener títulos muy extensos. Maestro Daniel, le dejo el micrófono, por favor. Muchas gracias. Espero no excederme en tiempo porque felicitamos al compañero, se moderó mucho. Espero seguir tu ejemplo, la verdad, porque uno se emociona. Y es que, ya dijo Ricardo, estamos celebrando un aniversario más de la conquista de Michoacán, pero también tiene que ver con lo que voy a exponer. Entramos a terrenos de la Nueva Galicia y la Nueva Galicia también está de aniversario ahorita, la fundación de la capital, Compostela de Indias. Entonces, pues vamos a entrarle de lleno. No sé por qué no me salió la portada en las diapositivas, creo que me equivoqué de archivo, pero bueno, no importa, está bien. El personaje en cuestión que vamos a analizar, ¿quién es este príncipe Guacusecha? Pues no es otro más que don Francisco Tariacuri, hijo de don Francisco Tanganzuan, el último Cazonzi. Y don Francisco Tariacuri, pues realmente va a ser el heredero político del último Cazonzi, solo que por una cuestión de edad, ya que cuando murió ejecutado su padre, pues no pudo sucederle en el mando. Apenas tenía alrededor de 9-10 años cuando sucede esto el 14 de febrero de 1530, y eso va a abrir la pauta para que se legitime el gobierno y la autoridad de don Pedro Huiniarangari, que será otro personaje del que hablaremos más adelante. Y bueno, este príncipe Guacusecha sabemos que participa en la guerra del Mixtón porque realizó una breve relación como de méritos y servicios, reclamando ahí una renta acorde a su posición como heredero del Cazonzi, como uno de los gobernantes indígenas más importantes del territorio novohispano. Y ahí pues constata que participa al lado del virrey Antonio de Mendoza, con sus caballos, con sus recursos, y a partir de ese extracto es en que pues vamos a ver cómo fue la participación de los tarascos en esta gran rebelión del Mixtón, que vamos a ver más adelante. Bueno, este joven príncipe pues realmente fue el hijo mayor o reconocido como el mayor por parte de los españoles, además de que tuvo pues 2 hermanos varones más, entre ellos el don Antonio Huitzimengari, que aparece ahí en la imagen, 3 hermanas mujeres, y pues realmente podemos presuponer que su bautizo fue cuando llegan los franciscanos. Él va a ser un príncipe cristiano, va a ser educado esmeradamente por la misma orden de San Francisco. Cuando llega el virrey Antonio de Mendoza, pues se traslada a la corte del virrey junto con su hermano, en donde van a terminar su formación como pajes del virrey, me imagino en los modales cortesanos, a vestir a la española, también al modo de luchar de los españoles. Y esta práctica, pues, es una práctica muy común de cuando los señores locales envían a sus hijos ante los emperadores o los reyes para que se formen en la corte, pero pues también es una manera de mantenerlos vigilados, ¿no? Una manera de que por ahí si hay algún conato de rebelión, pues no abanderen la causa, o también pues para asimilarlos y hacerlos pues partícipes del sistema, lo que pues acá el camarada no me deja mentir, pues la alienación, ¿no? Para que sean obedientes y bien portados. Y vemos que los hijos del Cazonzi pues van a ser parte de ese sistema jurídico administrativo que van a instituir los españoles. Perdón, creo que no se cargó completa la presentación, les ofrezco una disculpa. La siguiente diapositiva pues era los antecedentes a la rebelión del Mixtón, que tiene que ver con la conquista del occidente. Como sabemos, en 1522 pues Michoacán es incorporado a la corona de Castilla. Seguido, Michoacán se convierte en este territorio como punto de partida para seguir avanzando hacia el occidente y el norte de la Nueva España. Por ahí vamos a tener primero la conquista de Colima y el sur de Jalisco hacia 1523. En 1524, un pariente de Hernán Cortés va a salir de la villa de Colima y va a iniciar las exploraciones hacia lo que hoy es Jalisco y Nayarit.
Después vamos a tener la expedición de Nuño de Guzmán entre 1530 y 1532, la famosa conquista de los Teules chichimecas, y que fue un conflicto pues bélico muy reconocido en las fuentes por ser muy sanguinario, pero igual como toda conquista es sanguinaria, ahí hay ciertas polémicas en torno a Nuño de Guzmán, pero bueno, yo creo que la rivalidad política que también hace que se exageren un poquito los eventos de la conquista del occidente, aunque pues es verdad que luego sí les daba por la brutalidad, ¿no? Entonces, Nuño de Guzmán va a ser más adelante juzgado, precisamente, va a sufrir varias cosas Nuño de Guzmán con este territorio, porque de entrada no le van a dejar que conserve el nombre que él tenía pensado. La mayor conquista de la Nueva Castilla, de la Mayor España, una cosa así, del Espíritu Santo. Luego le dice, no, pues la reina Isabel, la esposa de Carlos V, Carlos I, le dice, no, se va a llamar la Nueva Galicia, y la ciudad, pues Compostela, porque en España, Galicia, la capital es Santiago, Santiago de Compostela. Y también el 25 de julio, pues es una fecha muy emblemática. Luego Nuño de Guzmán, pues no puede estar defendiendo su proyecto desde Compostela, va a viajar a la Ciudad de México, va a caer prisionero, y va a ser sustituido en el gobierno de Nueva Galicia por Cristóbal de Oñate como pues, gobernador. Cristóbal de Oñate es un personaje célebre aquí en Michoacán, es el encomendero de Tacámbaro, muy posiblemente lleva tarascos a estas campañas. De hecho, los tarascos acompañan a Guzmán. Ahí por ahí se maneja alguna cifra de hasta 8,000 tarascos participando en la conquista de Nuño de Guzmán. Y bueno, el detalle está que desde que terminan las guerras, o supuestamente terminan las guerras en 1532, pues hay un territorio, que espero que sí se haya cargado ese mapa, como vamos a ver, que todo el tiempo representará una amenaza para la Nueva Galicia, y en donde los indígenas pues son muy inquietos. Hacia 1538 pues ya hay indicios de esa, como con actos de rebelión, pero se podían confundir con los constantes ataques de los indios serranos, por lo que igual no lo esperaban. En 1538, el emplazamiento donde se fundó Compostela es un punto al sur de la actual capital, Tepic, pero va a empezar una mudanza hacia donde hoy en día se encuentra la ciudad de Compostela. ¿Qué sucede? Que en ese momento también va a entrar como gobernador Vázquez de Coronado, y el virrey Antonio de Mendoza le va a comisionar la misión de explorar hacia el norte de la Nueva España. Y van a organizar una expedición muy en forma, va a salir de la plaza principal de Compostela, me imagino pues se lleva una considerable cantidad de soldados indios conquistadores, de pocos españoles, porque tampoco en el occidente hay muchos vecinos, y eso pues va a ser como aprovechado por los pueblos indígenas de la zona para fomentar un gran levantamiento, y este levantamiento pues va a iniciar justo después de que sale Vázquez de Coronado. O sea, como al mes de que Vázquez de Coronado ya se encontraba hacia Sinaloa, Sonora, Chihuahua, va a comenzar una serie de ataques que van desde el norte de Nayarit, pasando hacia los centros, valles centrales de Jalisco, o sea, cerca de lo que es la ciudad de Guadalajara, y esta zona donde el estado de Jalisco y Zacatecas se juntan, hacen como estos brazos que se cruzan, la zona de las Cañadas, pues ahí también se van a suscitar la mayor parte de los enfrentamientos. Los principales grupos que van a participar pues son los coras, los huicholes, que ahora también se autodefinen como huijárricas, van a estar los zacatecos, cascanes, guaynamotas, tocomios, tecuales, y pues realmente se expande incluso hacia la zona donde estaban los pueblos pues sedentarios como Pozitlán, y se creía y existía el miedo, y hubo hasta ataques en la que sería hoy Jacona, Zamora, y que la rebelión se iba a extender hasta Chilchota, ¿no? Entonces ese temor pues va a hacer que el virrey Antonio de Mendoza, que había estado organizando la expedición, que se había regresado a México, pues como que no tenía ganas de regresar tan de pronto, aprovecha que por ahí va de paso Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, el famoso Tonatio, el que participó en la conquista de Tenochtitlan, que participa en la conquista de Guatemala, que había ido a España, que regresa exitosamente nombrado como pues, capitán adelantado de la provincia de Guatemala, casado incluso con una mujer con una muy buena posición social, y se encontraba camino
a hacer un viaje de exploración por el Pacífico para llegar a las islas de las Molucas, de las Especias, lo que es Indonesia, las Filipinas, pero pues ese viaje nunca lo hizo porque pues el virrey la aprovecha que está ahí como en Barra de Navidad, este puerto cerca de Manzanillo, al sur de Jalisco, le comisiona: Pedro, quiero que vayas y ayudes a calmar la rebelión porque se le están saliendo de control a Cristóbal de Oñate, ya habían matado incluso a algunos españoles, y mandó al hermano de Pedro de Alvarado, este señor Juan de Alvarado, el comendador de Tipetío, con 6,000 tarascos. O sea, ya de aquí vemos cómo empieza a participar Michoacán activamente en este evento, pero no contaban que, pues ahorita vamos a hablar qué pasa con Pedro de Alvarado. Luego en 1541, ahora sí va a venir el virrey Antonio Mendoza, y me comí 2 letras ahí, una disculpa, un ejército aproximado de 50,000 aliados. Se pone a debate esa cifra, si realmente fueron 50,000 o para 50,000 participaron durante todo el evento, y más bien en ese lapso entre el 41 pues estuvo fluctuando en algún punto pues esa población, ¿no? O sea, que las batallas no es que estuvieran los 50,000, sino que nada más entraran como 20, 30,000, cifras pues más moderadas. Y bueno, el desarrollo del conflicto. Aquí hay un detalle con el mapa: esas no son las fronteras de la Nueva Galicia. Bueno, eso si fuera la intendencia de Nueva Galicia, y aún así estaría mal. Pero bueno, lo importante son las flechas a seguir. La verde, que creo que apenas se nota, es el camino de Pedro Alvarado. La ruta de las milicias locales son los esfuerzos por tratar de frenar los avances de los grupos de la zona serrana. Y pues Pedro de Alvarado va a morir tratando de defender Guadalajara o de perseguir a estos atacantes cerca de lo que es el Peñol del Mixtón. Y una de las consecuencias es que vemos ese desplazamiento de poblaciones, porque fueron directamente amenazadas. O sea, donde se fundó Compostela, que sería hoy el sur de Tepic, tuvo que ser abandonado porque estaba en un punto de riesgo. Lo mismo va a pasar con Guadalajara. Guadalajara, de hecho, se fundó en una Nochitlán, que ahorita es el estado de Zacatecas, va a mudarse hacia Tonalá, luego vuelve a subir, hasta que en el 42 pues se queda donde actualmente la vemos. El virrey Antonio Mendoza, pues como les digo, va a llegar con todas sus fuerzas, y lástima que se pierde un poco el mapa, pero si podemos ver todo este territorio, si seguimos el cursor, que esta es la Mesa del Nayar, la Sierra Madre Occidental, la Sierra de la Yesca y la zona de las Cañadas del sur de Zacatecas, pues es un territorio muy agreste, un territorio muy propicio para que ahí se ocultaran estos grupos de rebeldes y desde dónde atacar. La guerra del Mixtón se caracteriza mucho porque tenían que combatir en los peñoles. ¿Qué son los peñoles? Son mesetas, muchas veces no muy grandes, o a veces son grandes esplanadas de difícil acceso, que los muros de estas mesetas están pues prácticamente en vertical y es muy complicado subir de ellos, y los usaban como si fueran fortalezas. El detalle está que pues va a tener que participar a Michoacán activamente. Vamos a ver, bueno, este es un antecedente de los testimonios que hay cuando participan con Nuño de Guzmán, pero para ya no tardarme tanto. Por favor. La computadora ya se enhuelgó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ups. Bueno, qué silencio tan incómodo. La computadora dice ya no más. Lo vamos a dejar aquí. ¿Qué les iba a decir a continuación? Que cuando viene, ahora sí, el virrey Antonio Mendoza, lo viene acompañando don Francisco Tariacuri, todavía en calidad de, pues como paje del virrey, todavía no era el gobernador indio. Ese cargo lo ocupaba don Pedro Cuñirangari, y a los dos se les va a comisionar reunir indios, reunir tropas. No sabemos cuál fue la cantidad total de los indígenas participantes después de los 6,000 que habían ido inicialmente con Juan de Alvarado, pero probablemente al ser un territorio cercano, pues Michoacán pudo haber aportado unos considerables, unos 10,000, 15,000 guerreros, bajo el liderazgo
muy fuerte. De hecho, Mendoza va a ser criticado porque llegó a esclavizar una gran cantidad de estos habitantes. Se habla, bueno, cifras también no son muy específicas, pero los calificativos que le llegaron a dar que fue un genocidio. Incluso sí se estima la desaparición de los Cascanes, que fue un pueblo que prácticamente, pues si bien no fue borrado del todo, pues sí fue dispersado, porque pues algunos terminaron como esclavos, fueron llevados al Valle de México, incluso terminaron algunos en el Caribe, otros más pues habrán sido obligados a incorporarse a los pueblos que se iban fundando, porque también una parte fundamental de los españoles para poder sustentar su dominio, pues es establecer estos pueblos de indios sedentarios. Y en algunos de estos pueblos se van a quedar como vecinos, pues tarascos, van a ayudarles a poblar el territorio. Cuando se puede decir que termina la guerra del Mixtón el 16 de diciembre de 1541, pues prácticamente fue la dispersión de los rebeldes, porque la guerra contra los chichimecas pues va a continuar, ¿no? Y al grado que tenemos todo un evento que abarca la segunda mitad del siglo XVI, conocido así como la guerra chichimecas, y hay algo muy interesante de la participación de los michoacanos, pues van a aportar colonos, van a aportar guerreros, van a aportar recursos, y lo interesante también de esta rebelión es que a diferencia de algunos conatos de rebeldía, acá hubo una mezcla de las ideas cristianas, o al parecer en algo influyeron que ya los frailes andaban evangelizando a estos grupos, porque empiezan a justificar que sus dioses les están prometiendo regresar como a un punto idílico si borraban a los cristianos del mapa. Y entonces, con la promesa de un retorno como un pasado idílico, idealizado o mejor, pues tenían que eliminar a los españoles y a sus aliados. Y eso hizo pues que también hubiera mucha violencia de parte de los indígenas en sus ataques. Entonces, pues realmente la guerra del Mixtón fue un conflicto pues, muy curioso, porque Tenamaztle anda afirmando que sus dioses les habían hablado, y no solo Temanastle, todos estos como pues, los teules, los jefes, y se fue a defender a España. O sea, cuando lo toman prisionero, va y se defiende en España. Incluso Temanastle pues argumenta cosas pues, muy razonables en lo que es la defensa de los derechos de las personas, al grado que hay historiadores, porque ya también es una figura mitificada, que pues lo ponen como precedente de los derechos humanos, ¿no? O sea, Tenamaztle pasa a ser una de estas figuras mitificadas de la historiografía nacional mexicana del siglo XIX, que está buscando héroes patrios, y en este caso los héroes patrios regionales, pues Tenamaztle cumple esa función. Tiene varios monumentos al sur de Zacatecas. Y en conclusión, pues el príncipe Huacusecha, don Francisco Tariacuri, pues fue capitán de guerra, comandó a sus tarascos y tomó parte de los eventos bélicos entre septiembre y diciembre de 1541. Él, pues, es un indígena conquistador, que es un término que se viene ya trabajando con, se me fue el nombre del holandés, Olwich, si mal no recuerdo cómo se pronuncia, pero rescatar la historiografía nacional. Y bueno, pues agradecerles su atención. No sé si pasamos a las preguntas, comentarios. Muchas gracias, maestro Daniel. Mira. De todos modos, la gente que está aquí presente, si puede hacer pensar en las preguntas de tarea. Voy a leerlos. Yo voy a hacer. Bueno, primero con los comentarios. Raúl Marta Pérez dice: nos manda saludos, escucho desde el Terroño y. Muchas gracias, don Omar. Y por ahí había otro comentario que nos saludaba desde la Ciudad de México y que nos espera la próxima semana aquí en Michoacán para iniciar el 4º Congreso de la Red Mexicana de Historia. Ahí está. Bueno, ese me. Okay.
Aquí hay varias manos levantadas. Yo espero dar el micrófono. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿O quieren que empiece yo? ¿Yo empiezo? ¿Segura? Bueno, voy a hacerle una a cada quien para que vayamos haciendo pues, un ejercicio de reflexión. Vamos a empezar con el maestro, con el señor Hugo. ¿Dónde podemos consultar si gustas pasar para acá ahorita? Mira, ya tenemos más cámara. Excelente. Maestro, señor Hugo, ¿dónde podemos consultar este seminario Topic? Dice que está en la Universidad de Monterrey, está en línea para consultarse. Sí está en línea. Nada más no puse la página, igual se los publico ahí en la página de la red. Y lo curioso es que se había perdido ese documento, por decirlo así. Y decía esta tesis de Gonzalo, dice, es que siento que se lo llevaron al TEC de Monterrey y aparece digitalmente actualmente. Entonces, como que se había perdido como en unos 30 años, pero con mucho gusto les anoto ahí en la página de la red para que vean en dónde está este sermonario y pues seguirlo investigando, porque es interesantísimo esos textos. Gracias. Deja pausa el micrófono acá con el profesor. Gracias. Bueno, primero felicitar a los ponentes, muy interesante la verdad. Más que preguntas, comentarios. No, a Carla es muy interesante la parte que nos hizo acerca de los mapas. Nos llama la atención de las escrituras, que son mapas, por la cuestión en cómo representan el espacio. La verdad es otra visión que a veces a nosotros no nos mencionan cuando llegamos a trabajar con algún mapa, tenemos la consulta de ellos. Y es interesante también comenzar a explicarles de qué perspectivas están tratando de representar. Nosotros nos damos por hecho que solamente un espacio está ahí, pero pues va más allá. Felicidades. Con Ricardo, también pues ya van varias veces que he escuchado esta participación. Hace poco platicábamos acerca mismo de estas oleadas, acerca de los pueblos chomis, justo ahorita por los temas que están saliendo con el seminario de deportes acerca de las oleadas. Entonces pues, sería interesante poder ir pasando la ruta que siguió, igual tal vez ya está muy trabajo, si es pues quieras comentar. Y con Hugo, comentabas que encontraron este documento que ya justamente se trata de interesado. No sé si ya se ha trabajado, si hay algunos trabajos, algunas investigaciones donde comiencen a hacer la traducción, si hay algún lingüista que lo esté trabajando, o si tú ya te has aceptado con algún lingüista que pueda trabajar en conjunto, porque sería interesante. De los pocos documentos que se tienen no son pocos que se tienen traducciones a los clientes, creo que sería interesante y vendría a aportar las seminarios que se está realizando ahora en cada mes. Y más felicidades. Entonces, voy a aprovechar para el comentario que hace Ivonne. Sobre las migraciones de pueblos Sotopames a Michoacán, solo conozco un mapa que es de Pedro Carrasco, es de 1950 y el mapa ya está viejito. Se ve que Carrasco lo hizo a mano porque pues, hace 70 años no había la CIP. Y yo creo que valdría la pena elaborar un mapa nuevo a partir de la información que está haciendo también en otras fuentes, como dice Chapa, también mencionan muchos movimientos de las aguas y otomís de Querétaro hacia Michoacán. Entonces, ese mapa tendría que realizarse actualizadamente y hay bastante información documental sobre esos movimientos. Sobre el trabajo interdisciplinario,
¿verdad? No descubierto en 2 meses. Yo he estudiado un poco latín, entonces entiendo las bases del latín. Entonces, pero pues esto tiene que ser interdisciplinario, porque, por ejemplo, en el bilingüe, purépecha, tarasco, o sea, entonces, en el caso de que es bilingüe, es decir, el otomí, latín, los títulos, sí es un poco complicado. Te soy sincero, es complicado el latín por las abreviaturas, el latín, traducción en latín. Desgraciadamente, pues no sé otomí, pero sí necesitamos entonces hacer redes tal vez con el seminario de Otomí para poder generar un conocimiento más estable, porque es muy importante eso, saber que desde mi punto de vista histórico, estaba donde estaba tanto el pecho atrás y también estaban los hombres. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, ya en serio, Carla, yo cuando tenía noticia de esta expedición científica, porque una compañera me pasó un libro sobre animales. Sí entiendo que es una expedición científica muy, pues, de una altura increíble como Humboldt, y yo no tenía conocimiento de la profundidad que había sido tan amplia, pues, o sea, que había sido en todo el continente y que habían hecho tanta cartografía, o sea, nos hablábamos como con esta experiencia de que cruzan el Delaware y que las cataratas Victoria, o sea, como que siempre tenemos en mente a los anglosajones haciendo labor científica en el mundo, y pues menos mal que hay gente como tú que investiga el periodo no hispano y que vemos todo el avance científico y técnico que hubo en el mundo hispano, pues en el siglo XVIII. Y pues además quiero comentar. Muchas gracias. Con Michoacán Tarascoro y con el colectivo Necotlán. Entonces, es un esfuerzo que se está realizando. También agradecer a Francisca Escobedo Pérez, que es la directora de este Museo de Arte Colonial, a quienes están aquí, que nos permitieron llevar a cabo esta actividad, pues en forma híbrida. También al compañero Héctor, que participó desde donde está él en San Luis Potosí. Entonces, agradecer a todas y a todos. Y pues damos por terminado este congreso, perdón, ya quiero terminar, empezamos ya. Bueno, la mesa, y invitar también a las actividades que van a continuar el miércoles, jueves, viernes y sábado, y de hecho también el día lunes 4 va a haber una actividad virtual. Entonces, pues muchas gracias y terminamos esta actividad.